Chicas y chicos de Miguel Hernández, segundo año, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de historia. Nos habíamos quedado en el año 1000, en el centro de Europa. Habíamos hablado del feudalismo, del nacimiento de la burguesía y hoy vamos a hablar de las cruzadas, ¿sí? Nos vamos a ir hacia Medio Oriente y vamos a ver un poco por qué fue tan importante esa zona que incluso hoy en día sigue siendo el foco de muchos conflictos políticos, económicos y religiosos, ¿sí? Esto es un conflicto que viene hace más de 1000 años, ¿sí? Y vamos a tratar de pensarlo hoy desde las cruzadas. Les comento que estaría bueno que presten bastante atención porque voy a tomarles una actividad, un verdadero o falso, que tienen que justificar, fundamentar en el caso de que las respuestas sean falsas. Y por ahí, mientras van viendo el video, pueden aparecer algunas de las respuestas que les voy a dejar en la descripción del video. Bueno, las cruzadas. ¿Tienen idea de qué fueron las cruzadas? ¿Por qué ese nombre? Bueno, si no tienen idea, vamos a pasar a explicar un poquito. Las cruzadas tienen que ver con la cruz. ¿Y por qué la cruz? Porque fueron guerras que se dieron entre los reinos del centro de Europa y los musulmanes que estaban en Medio Oriente y en España también, por el control de esos territorios y de algún modo con un componente, por lo menos al principio, muy importante que tenía que ver con la religión. Bueno, vamos a pensar las primeras cruzadas, nos vamos a ir, estoy moviendo el mapa, nos vamos a ir hacia Medio Oriente, específicamente, todo por el Mediterráneo, vamos a llegar a lo que hoy es Israel, ¿sí? Específicamente, vamos a Jerusalén. ¿Lo ven acá? Jerusalén. Ahí estamos. Bueno, justo acá aparecen unas fotos que son importantes. No sé si lo pueden llegar a ver, pero acá está eh, la mezquita de los musulmanes, el muro de los lamentos, es lo que es la ciudad vieja de Jerusalén. Eh, bueno, ¿qué tiene que ver la religión con todo esto? Bueno, la religión al principio tiene todo que ver, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jerusalén era una ciudad sagrada para tres religiones, ¿sí? Las tres religiones más importantes de esa época, que cuáles eran. ¿Están pensando en el cristianismo, el judaísmo y los musulmanes? Bueno, si están pensando eso, están en lo correcto, están en lo cierto, ¿sí? Esa ciudad era importante porque para las tres religiones, hacía mucho tiempo atrás, se habían dado episodios muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, según los cristianos, en Jerusalén, en el monte Moria, Abraham, que es uno de los principales profetas del cristianismo y del judaísmo, había ido al monte Moria en Jerusalén a sacrificar a su hijo Isaac por pedido de Dios. Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac para ver si era realmente fiel. Entonces fue Abraham y estaba a punto de sacrificarlo y Dios se le presentó y le dijo, no lo hagas, esto era solamente una prueba de fe, lo hice para ver si realmente creías en mí, pero como veo que lo vas a hacer, no lo hagas. Sacrifica un pequeño corderito y listo, con eso estamos. Bueno, por eso, para judíos y cristianos, los judíos y los cristianos, esto yo no sé si ustedes lo saben, comparten cuestiones religiosas. También los musulmanes, ¿sí? Eh, por ejemplo, los musulmanes aceptan a Jesús como un profeta, ¿sí? Como un enviado de Dios, digamos. Bueno,
los musulmanes, perdón, los judíos y los cristianos comparten una Biblia, que es el Antiguo Testamento, ¿sí? Después, no están de acuerdo en que Jesús sea enviado de Dios o hijo de Dios los judíos, por eso ahí se separan. Pero con respecto a que Abraham fue a sacrificar a Isaac a esa roca, estaban de acuerdo. Entonces los judíos ese lugar lo consideran sagrado y allí construyeron un templo que fue el templo del rey Salomón, ¿sí? Para los musulmanes la historia era muy parecida, pero en vez de Abraham ir a sacrificar a Isaac, fue a sacrificar a Ismael, ¿sí? Y además, para los musulmanes, desde el mismo lugar, desde la misma roca, Mahoma, que sería el mensajero de Alá, el mensajero de Dios, sería Mahoma más o menos, para decirlo de una manera, sería como el Jesús de los musulmanes. Desde allí había ascendido a los cielos para encontrarse con Dios, con Alá. Entonces, piensen que el mismo lugar, ese mismo monte de Moria, la misma roca, es sagrado para las tres religiones. Después, en el año 687, los musulmanes tomaron ese lugar, lo que sería Jerusalén, y donde estaba esa roca, y donde estaban las ruinas del templo de Salomón, y allí edificaron el templo de la roca, ¿sí? Una mezquita, que sería como una iglesia musulmana, la edificaron en ese mismo lugar. O sea que, bueno, y lo último, a 600 metros se encuentra, a 6 cuadras, en la misma ciudad, lo que hoy se llama la ciudad vieja de Jerusalén, a 6 cuadras se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro es donde Jesús fue crucificado, donde fue sepultado y donde resucitó, según la tradición cristiana. O sea que Jerusalén, con todo esto que les estoy contando, es un lugar sagrado para las tres religiones. Por eso las tres religiones quieren tener control de ese lugar, ¿sí? Esto lo hago para que puedan entender en principio lo que es la motivación religiosa de las tres, bueno, justamente las tres religiones para tener bajo su control ese lugar, pero bueno, es un poco complicado, digamos. Las primeras motivaciones de las cruzadas fueron religiosas. Bueno, como habíamos visto en clases anteriores, en el centro de Europa, durante los siglos XI y XIII, se dio un aumento de la población, una mejora en la alimentación, se recuperaron las ciudades, nació la burguesía, con lo cual se empezaron a reactivar ciertos caminos que antes estaban clausurados. Estaban clausurados porque se acuerdan que como había caído el Imperio Romano por las invasiones bárbaras, por los vikingos después, por los sarracenos, por los magiares, todo eso que era súper peligroso, se empezó a reactivar, ¿sí? Y esto empezó a vincular Europa con Medio Oriente, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó y qué pasaba en Medio Oriente? ¿Por qué fueron los reinos cristianos del centro de Europa hacia Medio Oriente? Por dos razones. Una era la religiosa, que ya la mencioné, eran cristianos y querían recuperar la Tierra Santa de Jerusalén. Y la otra tenía que ver con que, no sé si se acuerdan que habíamos dicho que antes el Imperio Romano, que era católico, se había dividido en Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente. Bueno, el Imperio Romano de Occidente cayó por las invasiones bárbaras y por sus problemas internos, como vimos hace bastante, pero el imperio romano de Oriente se convirtió en el imperio bizantino según las ideas del cristianismo ortodoxo. Se había separado, incluso religiosamente, de Occidente, pero tenía una amenaza mayor. ¿Por qué? Porque en esa zona el imperio bizantino estaba por lo que hoy sería Turquía, ¿sí? Estaba por acá, ¿sí? A ver,
estaba por acá el Imperio Bizantino. Y esta zona, toda esta zona, norte de Egipto, norte de África, que incluía Egipto, y toda esta zona estaba rodeada de musulmanes. Y el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, estaba en graves problemas y estaba, digamos, por ser invadido por los musulmanes. Entonces, el emperador le pide al Papa de Occidente, le dice, che, vení a salvarme las papas porque estoy rodeado de moros, estoy rodeado de musulmanes, con lo cual se me está complicando. El cristianismo está por caer en Medio Oriente. Entonces van los cruzados. Cuando decimos los cruzados nos referimos a los soldados enviados por los reyes europeos a Jerusalén y al Imperio Bizantino, van a hacer, bueno, pasamos por el Imperio Bizantino, le salvamos las papas al emperador y continuamos hacia Jerusalén para recuperar la Tierra Santa. ¿Sí? Entonces, en el año 1095, el Papa Urbano convocó a los cristianos de Occidente a la primera cruzada. Vamos allá en nombre del cristianismo, ¿sí? Para detener el avance musulmán. Los que participaban de las cruzadas tenían como recompensa el perdón de los pecados, ¿sí? Perdón que les quería mostrar unas fotos, me olvidé, de cómo está todo cerca, ¿no? Acá está el Muro de los Lamentos, ¿sí? Que es un lugar muy importante para los judíos. Acá está el Templo de la Roca, que es este lugar donde Abraham fue a matar a Isaac, terminó matando un cordero, o a matar a Ismael. Bueno, el mismo lugar que se disputan las tres religiones, está muy cerquita, digamos, el Muro de los Lamentos, el Templo de la Roca, y más allá atrás, a 6 cuadras, está la iglesia del Santo Sepulcro, como dije al comienzo de la clase. Y por otro lado, acá también pueden ver en un mapa, ¿ven? Explanada de la mezquita es la iglesia musulmana, el Muro de los Lamentos y la iglesia del Santo Sepulcro, todo ahí muy, muy cerquita, por eso es una zona tan conflictiva, ¿sí? Bueno, cuestión, vamos a salvar al Imperio Bizantino y vamos a tomar la Tierra Santa de Jerusalén para el cristianismo. Bueno, realmente había gente que creía en esto, no era solamente una guerra de los poderosos europeos para tomar un lugar importante. Por ejemplo, antes de la primera cruzada, Pedro el Ermitaño, un religioso fanático del cristianismo, empezó a juntar a lo que se llamó la cruzada de los pobres, a pobres de Europa, cristianos, que no tenían ningún tipo de formación militar, ni eran guerreros, y se fue como a Jerusalén a conquistar. Bueno, los mataron a todos, ¿sí? Fue como una matanza porque no tenían preparación. Pero después los cristianos sí lograron formar grandes ejércitos que en 1099 toman Jerusalén. Cuando entran a la ciudad hacen una matanza de 30.000 personas, ¿sí? Entre ellos había musulmanes, judíos y cristianos, y toman el poder de Jerusalén. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora sí empiezan a haber otras motivaciones más allá de lo religioso, ¿sí? ¿A qué me refiero? En Israel, como ahora Israel estaba tomada por los cruzados, es decir, por los europeos, empiezan a instalarse, por ejemplo, burgueses, mercaderes, comerciantes, se empiezan a instalar en Israel. Y ahí los contactos entre Medio Oriente y Europa, sobre todo algunas ciudades del norte de Italia, donde la burguesía era muy, pero muy fuerte y donde había muchos negocios, ahí empiezan a aumentar cada vez más. Entonces, a partir de eso, aumentaron muchísimo las posibilidades de hacer negocios. Y ahí se ve cómo los motivos económicos ya empiezan a ser mucho más importantes que los motivos religiosos, ¿sí? Esta ruta, ¿sí? de Medio Oriente, que después va hacia la India, es una ruta donde quien tenga el control de esa ruta
iba a tener el control del comercio y sobre todo de, por ejemplo, piedras preciosas que se encontraban en el camino hacia la India, y también especias que se utilizaban, o seda, la tela, era súper cara, súper importante, y la usaban en las cortes europeas como un símbolo de lujo, sedas, piedras preciosas y especias que eran para condimentar la comida y para conservarla. Por lo tanto, quien tenga el control de esa ruta iba a tener, digamos, una importancia en lo económico muy grande, ¿sí? Por eso decimos que detrás de los barcos de los guerreros iban los barcos de la burguesía, de los comerciantes, porque entendían que era muy importante tener el control de esa zona. Es como hoy decir que las guerras en Medio Oriente tienen más que ver con el petróleo que con las cuestiones religiosas, ¿sí? Tiene que ver un poco con eso. Cómo la burguesía está siempre detrás de un montón de situaciones que se dan que de alguna manera no se ponen sobre la mesa, no dicen, bueno, estamos ahí porque tenemos posibilidad de hacer negocios, estamos ahí por la libertad o estamos ahí por la religión. Bueno, en realidad están ahí por la guita o digamos, por los recursos. Bueno, ya vamos terminando. Espero que puedan tener toda la información como para responder el verdadero y falso. Se crearon con las cruzadas, se crearon un montón de reinos cristianos en Medio Oriente, pero de a poco todos fueron cayendo, ¿sí? Hacia el siglo XIV ya habían caído todos, incluso Jerusalén. Digamos, los musulmanes reconquistaron todo eso. Y hablando de reconquista, y para eso tenemos que volver a Europa, ¿sí? Tenemos que ir a España, a lo que hoy es España, ¿sí? A ver si lo pueden ver. Aquí está. Yo les había contado, bueno, acá tenemos todo, ¿no? El mar Mediterráneo, Jerusalén, Imperio Bizantino, y acá, bueno, Europa, el norte de África. Toda esta zona de abajo estaba dominada por los musulmanes, ¿sí? Y también España estaba dominada por los musulmanes, ¿sí? Y eso era muy importante para el cristianismo eh, en Europa. Los reyes cristianos querían recuperar la península ibérica. La península ibérica es esto, ¿sí? A medida que iban mandando soldados y tropas, iban recuperando territorios de la península ibérica, se fueron creando reinos cristianos, ¿sí? Como por ejemplo el reino de Castilla, Aragón, Navarra, Portugal, y por último, el último reino en pie musulmán en España fue Granada. Ese proceso duró 800 años y se puede observar incluso hoy en día una gran tradición musulmana en España, ¿sí? Por más que después la religión oficial pasó a ser el cristianismo, pero hay un montón de cuestiones culturales, un montón de mezquitas, un montón de tradiciones que se van mezclando que tienen mucha presencia musulmana en España. Y la recuperación o la reconquista de España fue parte de las cruzadas también. Bueno, chicos y chicas, les voy a dejar, como les dije antes, unas consignas, un verdadero y falso, para que hagan. Eso fue todo por hoy. Les mando un saludo muy grande y nos vemos en la próxima clase.